Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, gusto saludarlos. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Listos para iniciar ya en vísperas de evaluaciones. Dionisio, tu micrófono se te activó. Gracias. Gracias por el micrófono. No tiene audio, Lida. Muy bien, gracias. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí estamos todos, ¿sí? Ahora sí, Lida. Bueno, Sí, licenciada. gracias. Sí, Lida, gracias. Sí, la escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora sí estamos bien, ¿verdad? No se oía bien el micrófono. Hoy sí la escuchamos, Lida, gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a ver un breve repaso de la clase anterior. Estuvimos analizando lo que era el tipo de conflictos que en su momento pues vamos a estar desarrollando y trabajando y conociendo su proceso durante este semestre. Ya vimos la parte muy general del derecho procesal colectivo, pues en la primera unidad, por favor, si tienen ahí su programa a la mano, les invito a que verifiquen, por favor, la primera unidad pues ya está cubierta, ahorita estamos en la segunda unidad, para que vayan tomando nota de todo lo que ya hemos ido analizando y caminando, y pues prácticamente de esto estaría entrando en el examen, más todo lo que abarquemos el día de hoy. Segunda unidad. Vamos a abarcar hasta la parte de la conciliación, posiblemente pues nos vayamos un poquito a la huelga, pero si no, pues hasta la parte de la conciliación. En esta parte, pues, hablamos sobre los dos tipos de conflictos en materia de trabajo, individual y colectivo. Individual, pues ya lo analizaron el semestre pasado y ahorita estamos tratando de ver cómo solucionamos la parte de conflictos en materia. Los dos conflictos que vamos siempre con los que vamos a estar trabajando es un conflicto de carácter jurídico y el otro conflicto de carácter económico social. En esta primera parte, pues el conflicto de carácter jurídico, indicamos que había un procedimiento específico por el cual este conflicto pues iba a desarrollarse, en donde pues vamos a buscar el cumplimiento de las normas que en su momento pues hayan sido denunciadas o hayan sido aceptadas, algún artículo de algún pacto o convenio colectivo que no se esté cumpliendo. Entonces, presentamos el juicio ordinario laboral ante un juzgado de trabajo denunciando qué artículos no se están cumpliendo de lo que ya se pactó y ya se convino con la otra parte. Y por último y segundo punto, tenemos el conflicto de carácter económico-social. No me voy a detener a explicarles el conflicto de carácter jurídico, porque ese fue materia de estudio prácticamente del juicio ordinario del semestre pasado. Me recuerdo que les mostré en su momento una diapositiva, no sé si la tengan ustedes, si no, pues con mucho gusto se las comparto. Por favor, me dirían si la tienen o no, para que así pues yo vea y se las mande por el chat, para que ustedes la puedan tener. Me dicen para que así de una vez sepa si la tienen o no la tienen, o de una vez mejor se las mando. Mándela de una vez. Mejor mándela, Malik, mejor que sobre, no que falte. Me parece mejor que sobre y no que falte, correcto. Entonces, muy bien. Entonces se las voy a compartir. Es el esquema del juicio ordinario. Y pues ahí estamos, vamos a ver si la tengo ahorita a la mano para poderla proyectar. Me dice si la ve, por favor.
Sí se ve, Se ve, licenciada. licenciada. Sí, muy bien. Entonces, esa es la que le voy a estar compartiendo. ¿Vieron? Solo me dan un tiempito y con mucho gusto se las comparto en un rato. Ahora, pues, si Gracias, alguno, licenciada. si alguno de mis estudiantes está en WhatsApp y la tiene, por favor, compártala. ¿Oyeron? Le agradezco ahí que me apoyen. Si alguien la tuviera, pues compártanla para que ya todos la puedan tener. Pues indicaba de que este es el procedimiento que va a seguir el proceso colectivo jurídico. Tiene un procedimiento específico como es el juicio ordinario. Entonces, al momento de plantear la denuncia de la demanda, se va a plantear por el incumplimiento de 1, 2, 3, 4, 5 artículos. Se denomina, usted ya sabe, se señala al juzgado o el juez que está conociendo, la persona que es la que está representando la denuncia de este conflicto colectivo, pues en lugar de decir proceso ordinario laboral, va a indicar pues que se inicia el proceso de conflicto colectivo de carácter jurídico en la vía ordinaria. Significa que a través del juicio ordinario, pues va a buscarse el cumplimiento que el juez ordene, el cumplimiento del conflicto colectivo de carácter jurídico de los artículos o uno o varios artículos que se estén dejando de cumplir. También sería la otra, el otro proceso colectivo, el que ya nos quedamos nosotros analizando, que fue el conflicto de carácter económico-social. Este conflicto de carácter económico-social se va a enfocar a buscar mejoras, a solucionar ese conflicto en la vía directa que en su momento se estaba discutiendo, pero que agotado el plazo, agotado el tiempo, pues no se llegó a ningún acuerdo. O parcialmente sí, tal vez fueron aceptados 4, 5, 10 artículos de 30 que se le presentaron a la parte patronal y 20 artículos quedaron en discusión y sin aceptación. Entonces, cumplido el plazo, cumplido el proceso, entonces ya se pasa al planteamiento del conflicto de carácter económico-social. Lo que busca son mejoras económicas y sociales. Esto es lo que busca este tipo de conflicto, mejoras económicas y sociales. Estuvimos trabajando el artículo 51, por favor, de su código de trabajo. Es una breve retroalimentación para que nos quede muy claro esta primera fase del conflicto antes de plantear el conflicto colectivo en la vía judicial. Conflicto colectivo de carácter económico-social. Aquí arriba teníamos el conflicto colectivo de carácter jurídico, es del que estábamos hablando. Y ahorita pues vamos a analizar antes de iniciar el proceso colectivo en la vía judicial, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, el artículo 51 indicaba que, pues, por favor, le colocaran arriba con letra grande para que no se le pierda la información, negociación colectiva. El artículo 51 nos permite iniciar esta negociación. Negociación quiere decir que de forma directa con el patrono vamos a estar discutiendo cada uno de los artículos que pues están ahí considerados en el ámbito social y económico en mejoras para los trabajadores. Dentro de este artículo 51, en el inciso C, segundo párrafo, indicaba que por favor le anotaran con letra grande vía directa, el proceso de la vía directa, el procedimiento de la vía directa. Voy a volverlo a leer rápidamente. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto, a efecto que se discuta en la vía directa o en la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquier u otro amigable componedores. Y aquí viene lo interesante, el plazo. Si transcurridos 30 días después
de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo. Ahí dice que si las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre las estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo, planteando el conflicto colectivo correspondiente. En este caso, el conflicto colectivo correspondiente es el conflicto colectivo de carácter económico, social. Conflicto colectivo de carácter económico, social. Transcurrido los 30 días, recuérdese. Aquí es algo bien importante. Hablábamos en su momento sobre qué plazo íbamos a implementar en el desarrollo de este conflicto colectivo. Transcurridos 30 días hábiles. Hablamos del artículo 324, ¿se recuerda? 324, y ahí determinamos cuál es el plazo que se va a aplicar a este tipo de proceso. Proceso de carácter de conflicto económico-social. 324. ¿Ya lo tienen todos? ¿Se recuerda? Que en el segundo párrafo del artículo 324, aparece el fundamento legal para el plazo que vamos a estar aplicando. Artículo 324, segundo párrafo. Para la sustentación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles, ¿sí? Todos los días y horas son hábiles. Para la sustentación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Entonces, estos 30 días son 30 días corridos, son 30 días porque la vía directa es parte del desarrollo de ese conflicto económico que se busca solucionar con el patrón. Entonces, son 30 días hábiles que se da para que las partes entren en esa negociación directa. Agotado los 30 días, se entiende que se va a plantear cualquiera de las partes el conflicto colectivo ante un tribunal de trabajo. Entonces ya sabemos que los jueces de primera instancia son los que van a estar con la competencia para poder darle trámite a este tipo de proceso. Entonces, ahí, al finalizar este plazo de 30 días, se entiende que se tiene por agotada en la vía directa la negociación colectiva. Se tiene por agotada en la vía directa la negociación colectiva. Y es aquí en donde nace el procedimiento del conflicto económico de carácter económico-social. La base legal la tenemos en el artículo B del artículo 292 de su Código de Trabajo. Y habían quedado estos artículos aquí señalados para que usted pues le diera lectura obligatoria. En su momento pues ya señalamos y vimos varios. Nos vamos a ir rápidamente al artículo 374. Artículo 374. Recordemos que, digamos, el procedimiento con el que vamos a diligenciar este proceso colectivo, esta materia colectiva, pues es un procedimiento, aquí lo dice, mire, específico. O sea que la ley nos marca cuál es el procedimiento con el que vamos a estar desarrollando el conflicto colectivo de carácter económico-social. En el artículo 374 tenemos el arreglo directo.
Aquí prácticamente tendríamos el paso 1 de la negociación colectiva, aún en conjunto con el artículo 51. Por favor, el artículo 374, hágale el llamado del artículo 51, literal C, segundo párrafo. Los trabajadores, los patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo. O sea, la negociación en la vía directa, cualquiera de los dos, arreglo directo o la negociación en la vía directa, habla de lo mismo. Con la intervención de ellos o cualquiera de ellos amigables componedores. En este caso, nos habla sobre los comités ad hoc en esa primera parte. A efecto que los trabajadores puedan constituir consejos de comité ad hoc o bien permanentes. Recordemos que los trabajadores tienen que estar organizados para poder plantear este proyecto de pacto colectivo o negociación colectiva. Tienen que estar organizados, ya sea como comité ad hoc o bien a través de un sindicato. En cada lugar de trabajo, compuestos por uno o más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbal o por escrito aquellas quejas o bien solicitudes. Entonces, si nos damos cuenta, los comités ad hoc son asociaciones de trabajadores, son una forma de organizarse los trabajadores que son a partir de 3 trabajadores como mínimo dice, deberán de estar compuestos por un mínimo de 3 miembros. Y recordemos que los comités ad hoc son organizaciones de forma temporal, que solamente buscan el planteamiento del conflicto, la solución del mismo y automáticamente se disuelve. Pero también tenemos los sindicatos. Recuérdese que los sindicatos lo tenemos en el 206. Ya también ya lo vimos, ya lo estudiamos. ¿Cuáles eran los sindicatos? Son organizaciones de carácter jurídico, tienen representación jurídica, son de carácter permanente y estos pues como un mínimo de 20 trabajadores para que pueda funcionar el mismo. ¿Qué es el primer paso? El primer paso es organizarse y trabajar en la vía directa o el arreglo directo con el patrono para poder discutir las diferencias. Materia de conocimiento. ¿Qué va a conocer el conflicto colectivo de carácter económico-social? Las diferencias que existen entre los patronos y los trabajadores, como afecte la mayoría o la totalidad de sus relaciones laborales en un centro de trabajo. Segundo, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar huelga o paro. Cuando haya inconformidades, hayan violaciones a los derechos de los trabajadores, pues los trabajadores tienen el derecho de organizarse. Pero antes de llegar a esas medidas de represión, como lo es la huelga y lo es el paro, tenemos que agotar la negociación en la vía directa o el arreglo directo. Entrar, plantearle al patrono las situaciones en las que los trabajadores se encuentran y pues de esa forma directa tratar de buscar una solución. Tercero, para la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, una vez se haya agotado la vía directa. Esto es un requisito sine qua non, o sea, sí o sí, antes de plantear el conflicto colectivo ante un tribunal de trabajo, se tiene que haber agotado la vía directa, o sea, esa negociación directa con la parte patronal. ¿Cuál es el procedimiento con el que vamos a trabajar el conflicto colectivo? Pues el procedimiento es específico. Ahorita lo vamos a ver. Paso número 1 de este procedimiento específico. Paso número 1 sería el artículo 51 y el artículo 374. Paso número 1, el artículo 51 y el artículo 374. Porque en estos dos artículos nos habla
sobre esa negociación en la vía directa que tenemos que hacer. Y en el artículo 51 nos da un plazo, nos dice, agotado los 30 días, cualquiera de las dos partes, si no se ha llegado a un arreglo, podrán presentar el conflicto de carácter económico, social, en este caso, ante el Tribunal de Trabajo. Entonces, ahí tendríamos el primer paso, artículo 51 y el artículo 374. Luego, nos vamos al tipo de plazo. Plazo de la notificación, aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, en la clase anterior. Todos los días y horas son hábiles. Artículo 324, segundo párrafo. Para poder solucionar y darle seguimiento al conflicto colectivo, ya en materia jurídica, todos los días y horas son hábiles. De lunes a domingo se van a estar emitiendo resoluciones, los plazos se van a estar señalando para que estos pues puedan cumplirse. La notificación de la resolución que admite a trámite. Esta es una resolución bien importante, yo se la indicaba a usted. ¿Qué busca esta resolución? La resolución, el conflicto colectivo usted lo va a plantear como una demanda. En esa demanda, usted pues se identifica a la organización con la que se está presentando, ya sea como los trabajadores organizados como comité ad hoc, o bien los trabajadores organizados a través de un sindicato, indicarán quiénes están presentando el conflicto colectivo, señalan dirección, seguidamente pues señalan el conflicto colectivo que están planteando y aquí mismo, dentro de la exposición, pues detallan todo lo que pasó, todo lo que ha sucedido, que han agotado la vía directa y todo lo que están buscando el planteamiento de que el patrono pueda dar seguimiento y aceptar las solicitudes que se están presentando. Luego, pues ya viene la parte en donde en la petición buscamos que se le dé trámite a ese conflicto colectivo, que el juez de trabajo convoque al Tribunal de Conciliación para que pueda entrar a conocer el conflicto colectivo y que pueda darle solución y estudiar las peticiones que se están presentando. Cuando se tiene planteada esa demanda ante un tribunal de trabajo, la primera resolución que emite un tribunal es una resolución donde admite a trámite. A esa primera resolución se le denomina una resolución de prevenciones. Así se le denomina a esa primera resolución. Es una resolución de prevenciones. ¿Por qué? Porque aquí se busca prevenir a las partes. Una vez planteado el conflicto colectivo ante el Tribunal de Trabajo, el juez va a emitir la resolución en donde previene a la parte actora, a la parte trabajador y a la parte empleadora, que no pueden tomarse represalias, que no pueden destruir ni el patrono, despedir a sus trabajadores, destruir la relación laboral, ni el trabajador destruir los bienes y cumplir con sus obligaciones dentro de la relación laboral. Esa es una resolución de prevención que busca que las partes, el conflicto que se tenga, no trascienda. Al momento de plantear el conflicto colectivo ante el juzgado, ahí, a partir de ese momento, el juez de trabajo es el que toma el control del conflicto y ya él empieza a ordenar el procedimiento como va a seguirse. Para esto, el primer procedimiento que manda el juez es en el artículo
377, por favor, vamos todos al artículo 377. $377. ¿Estamos todos en el artículo 377? ¿Sí? No los veo. Sí, Sí, Bueno, licenciada. ahora sí los veo. Ok, miren pues. Artículo 377. Aquí aparece la primera fase del Tribunal de Conciliación. Artículo 377. ¿Cuál es la primera fase del Tribunal de Conciliación? La primera fase del proceso colectivo de carácter económico social. La primera fase se llama Tribunal de Conciliación. El juez de trabajo lo que va a hacer es a invitar a las partes a que integren el Tribunal de Conciliación. Artículo 377. Le voy a dar lectura. En la primera parte habla del grupo coaligado y en la segunda parte del segundo párrafo de este artículo 377 habla para los sindicatos. Dice, aquí es la etapa aquí estamos en la etapa 2, la conciliación. Recuérdese que la etapa 1, se podría decir la etapa 1, o si usted gusta, en esta diapositiva póngale acá la etapa 0. Podría ser la negociación o el arreglo en la vía directa. Porque esa no es la etapa 0, es el detonante para que un conflicto colectivo pueda tener su trámite, pero en la vía judicial no va a formar el paso, ¿sí? Solo dentro del procedimiento para que pueda proceder el conflicto colectivo, se tiene que tener por agotada la negociación en la vía directa. Entonces, en su diapositiva, si quiere, póngale ahí el punto 0 y le coloca ahí negociación en la vía directa. Artículo 51 y 374 de su Código de Trabajo. Voy a leer. Cuando en el lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas con el que provoquen el conflicto colectivo, a quienes se les conferirá el propio documento para poder suficiente para poder firmar cualquier arreglo en definitiva, simplemente ad referéndum. Bueno, en esta primera parte nos está hablando de los grupos, del comité ad hoc, el grupo coaligado, que recordemos que son grupos de trabajadores que representan a los trabajadores, pero son temporales, porque solamente van a venir a plantear las solicitudes y una vez terminada la negociación, concluidas las solicitudes, entonces finaliza la razón por la que se organizaron y termina el conflicto. A esa primera parte, por favor, colóquele ahí grupo coaligado o bien grupo coaligado. Y lo importante de esta situación es que les permite, se les debe de otorgar un amplio poder, dice, ad referéndum. ¿Qué quiere decir? Que ellos tengan el poder suficiente para poder entrar a negociar en los límites que el patrono pues tendrán ellos la libertad de entrar a negociar. ¿Sí? Segundo párrafo. Si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto.
correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o 3 de los miembros que designará la propia asamblea. Aquí nos habla de la otra forma como van a iniciar, como van a iniciarse en esta negociación colectiva, es el sindicato. El sindicato es la otra organización de carácter permanente. Puede actuar, recordemos, el nombramiento, pues ya lo dice, es la Asamblea General, es quien va a organizar, quien va a definir si en efecto se presenta el conflicto colectivo y también de una vez va a designar al comité ejecutivo para representar a todos los trabajadores o bien va a designar a 3 de sus miembros para que puedan entrar dentro de este planteamiento de conflicto colectivo y sean ellos de forma directa los que van a estar negociando dentro del proceso. Entonces, artículo 377, primer párrafo, grupo coaligado, y en el artículo 377, segundo párrafo, sindicato. Vamos a irnos ahorita al artículo 300, por favor, 378. 378. Antes de darle lectura al artículo 378, por favor, vamos a repasar aquí. Artículo 378. La notificación de la resolución que admite a trámite el conflicto colectivo deberá practicarse a más tardar al día siguiente de su recepción. Este es el plazo que va a contener. Cuando su examinador o cuando yo le pregunte en el examen, en este caso, ¿cuál es el plazo en el que se tiene que notificar la resolución que admite a trámite el conflicto colectivo? ¿Qué va a responder usted? A más tardar el día siguiente de su recepción. Ese es el plazo. ¿Sí? Por favor, en el artículo 378, ubíqueme este párrafo y lo marca con el color específico que usted tiene para marcar plazos. Artículo 378 dice: los delegados o representantes de los sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. O sea, presentan la demanda colectiva ante el juez de trabajo que corresponde, quien en el acto resolverá ordenando notificar al patrono, a los trabajadores o al sindicato emplazado a más tardar al día siguiente. Esta forma tan escueta que el Código de Trabajo nos relata, estas 4 líneas, lo que significa es que aquí es el paso 1 de esta primera fase. ¿Cuál es la primera fase? Le dije. ¿En qué fase estamos ahorita? La conciliación. El proceso del conflicto colectivo de carácter económico-social va a tener 4 fases. Mire, fase 1, fase 2. Fase 1, el Tribunal de Conciliación. Fase 2, podamos solicitar la declaratoria de huelga. La fase 3 que se va a dar es solicitar la declaratoria de esa huelga que sea justa o injusta. Y el último paso dentro del conflicto colectivo son 4 fases. El Tribunal de Arbitraje. Estas 4 fases son las que desarrollan al conflicto colectivo, ¿sí? No se me equivoque ahí. Ahorita
Dentro de la primera fase está el planteamiento del conflicto colectivo, artículo 378. Y el artículo aquí, 378, ¿qué artículo le tendríamos que hacer el llamado? Ya lo vimos atrás. Artículo 51. Ajá, artículo 51. ¿Qué parte y por qué? El inciso C. Ahí ayúdenme, por favor. ¿Por qué tenemos que agregar el artículo 51? Le hacemos el llamado aquí, al artículo 378. Porque el artículo 51 literalmente nos ordena y nos dice, por favor, vayámonos al artículo 51, porque no quiero que se quede con la duda. Miren que cuando ya estamos a las vísperas del examen, tenemos todas las dudas que no hemos tenido antes. Artículo 51, segundo párrafo del inciso C. Fíjese bien. Dice, si transcurridos los 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no llegan a un acuerdo pleno sobre las estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo. ¿A qué? A plantear el conflicto colectivo que corresponda. ¿Estamos? Por eso le hacemos el llamado al artículo 51, porque el artículo 51 nos da el paso para poder plantear el conflicto colectivo que nos está diciendo el artículo 378. De los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. El pliego de peticiones al respectivo juez quiere decir la demanda. ¿Oyeron? Si quiere, anótesela ahí, por favor, ahí en su código de trabajo para que usted no se le olvide. En este artículo 178 a lo que se refiere es que una vez se haya cumplido el plazo y finalizado la negociación directa, entonces ya podemos venir y plantear el conflicto colectivo ante el juez competente. ¿Sí? Recuerden que si es grupo coaligado, comité ad hoc va a presentar pliego de peticiones. Así lo establece arriba el artículo 377. Pero si es un sindicato, ¿qué es lo que estaría presentando? Si es un sindicato, ¿qué nos estaría presentando? Demanda, Lida, la demanda. La demanda la van a presentar los dos. Cualquiera de los dos la va a presentar. Pero recuérdese, la demanda colectiva que va a contener, si es un grupo coaligado, se le va a llamar pliego de peticiones a todas las solicitudes que se esté dando. Por favor, del micrófono, cerremos. Tu micrófono, por favor. A todas las solicitudes, a todas las peticiones. Recordemos que nosotros, el conflicto colectivo, ¿qué vamos a buscar? Mejoras económicas y sociales. Pero ¿cómo lo vamos a presentar? A través de peticiones. Si fuera un conflicto, si fuera un grupo coaligado. Y un grupo coaligado ya sabemos que va a ser 3 personas que van a estar representando a todos los trabajadores.
Pero si fuera un sindicato, ¿qué es lo que va a presentar? Es el proyecto del pacto colectivo, ¿sí? La demanda colectiva la van a presentar los dos. Presentamos la demanda colectiva, pero ¿qué le vamos a adjuntar a esta demanda colectiva? El proyecto de pacto colectivo, ¿sí? ¿Ya comprendieron esa parte? Pregunto. ¿Estamos ahí claros? Sí, licenciada. Anotado, Lic. Muy bien. Entonces, el artículo 378 es el primer paso. Estamos ahorita en la fase del Tribunal de Conciliación y es la que vamos a agotar el día de hoy. ¿Oyeron? Solamente esa. Dime, Marvin. Buenas tardes, licenciada. Solo para quedar claro, vamos a ver. Tenemos 4 fases. La fase del Tribunal de Conciliación, pero antes se ha dado una etapa de negociación entre patronos y trabajadores, sindicalizados o no sindicalizados. Pasados los 30 días hábiles es que inicia la primera fase. ¿Así es? Muy bien, entonces viene la fase del Tribunal de Conciliación y luego la segunda fase de declaratoria de legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga. Eso se da a presentar la demanda que estamos viendo ahorita eh, o se da paralelo, porque si ya terminaron los 30 días hábiles, no se llegó a ningún acuerdo. Obligatoriamente. Cerrame el micrófono. Ahí estamos. Es obligatorio agotar esta fase. La fase, así como es la vía directa, la ley estipula de que si no se tiene agotada la vía directa, no puede iniciarse que un juez conozca la demanda de un conflicto colectivo, ¿sí? Obligatoriamente se tiene por agotada la vía directa. También aquí, obligatoriamente se tiene por tener por agotada primero la conciliación. ¿Por qué? Porque el juez lo que busca es que el proceso no entre a medidas de represión, porque tanto la huelga o el paro son medidas arbitrarias que van a perjudicar a las partes. Entonces, obligadamente, la primera fase es la conciliatoria y se tiene que agotar para que dé paso a las siguientes fases. Muy bien. O sea, Después del Tribunal de Conciliación, después del Tribunal de Conciliación, se puede plantear la fase de arbitraje, si las partes quieren, pero es después de la conciliación. Nos saltamos la fase de declaratoria de legalidad de huelga y la fase de declaratoria de justicia de huelga. Y de una vez anulamos la fase 2, la fase 3 y hacemos la fase 4. Nos vamos al tribunal de arbitraje. ¿Sí? Pero la conciliación es obligatoria. ¿Por qué? Porque el juez busca que el conflicto colectivo no trascienda. Ahí termina. es decir, que después de bueno, vamos ante el tribunal, se da la fase de conciliación y ahí mismo el juez emite la resolución preventiva si no se llegara a ningún acuerdo. No. Cerrame el micrófono. Ya. Estemos atentos a cerrar el micrófono. Solo terminemos de hablar y cerremos micrófono, porfa, porque veo que tenemos eco ahí, si no, no nos perjudicamos en el audio. Los voy a llevar al esquema. Tal vez aquí me comprenden mejor. Ustedes ya tienen impreso su material, ¿verdad? ¿Sí? Por favor, me
levantan el dedito ahí de que sí, ya tienen impreso su material. Bueno, qué bueno que ya lo tienen impreso, si no, van a estar bateando. Aquí, en este esquema, aquí está desarrollado la fase del Tribunal de Conciliación, ¿sí? Entonces, como cuadro número 1, si usted gusta, póngale cuadro número 1, iniciamos con el memorial de solicitud, o sea, la demanda, el pliego de peticiones o bien el proyecto del pacto colectivo. ¿Qué más? Voy a adjuntar a ese memorial de demanda. Aquí, demanda. Esto es todo lo que nosotros tenemos que adjuntarle a ese demanda. El pliego de peticiones o bien el proyecto de pacto colectivo. Acreditar la personalidad o personería de las personas que están promoviendo o planteando el conflicto colectivo. ¿Sí? Una vez planteado la demanda, ¿ante quién dijimos? Dice el artículo 378. Ante el juez de trabajo, lo dice el artículo 51 y el artículo 378. Entonces, el juez de trabajo, aquí, el juez de trabajo va a emitir la primera resolución de trámite. Esta resolución de trámite va a señalar 5 puntos importantes. Artículo 379 de su Código de Trabajo. Ahí tenemos resolución de trámite, ¿sí? Artículo 379, ¿ya fue? Ahí están las prevenciones. Ahí anótele con letra grande, prevenciones. Artículo 379. ¿Qué va a decir esta resolución? Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones ante el juez respectivo, se entenderá por planteado el conflicto colectivo, para el solo efecto de que los patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno en contra del otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. ¿Qué va a decir la primera resolución de trámite? ¿Qué son los 5 puntos importantes que el juez va a señalar? Primero, en esa resolución de trámite, reconoce la calidad de los delegados o de las personas que plantearon el conflicto colectivo. Segundo, se tendrá por planteado o le va a admitir a trámite el conflicto colectivo. Tercero, previene a las partes a no dar por terminada las relaciones vigentes, las relaciones laborales vigentes, ni tampoco a iniciar actos de represalias. ¿Sí? Eso lo dice todo, lo dice el párrafo 2 del artículo 379. Luego, ¿qué va a hacer el juez? Aquí viene lo importante. Una vez prevenidas las partes de que no tienen que tomar actos de represión, que es el punto 3, el 4, el juez de trabajo va a mandar a integrar el Tribunal de Conciliación. Ese Tribunal de Conciliación que es el que va a tener, el poder y la autoridad de escuchar a la parte patronal y a la parte trabajadora su pliego de peticiones o su proyecto de pacto colectivo. Es el que va a poder
darle solución a las partes del conflicto que se le ha planteado, ¿sí? A este artículo 379, por favor, hágale el llamado también al artículo 382. 382. Pregunto, con este esquema, como les acabo de dar estos dos cuadros ahorita, ¿estamos bien? ¿Ya comprendieron o tienen dudas? ¿Estamos bien? Ok. Licenciada, solo el artículo anterior que mencionó, ¿cuál era para el primer cuadro? Disculpe. En el primer cuadro tendría que ir el artículo, aquí tendríamos que hacer un listado de artículos. Tenemos que tener el artículo 377, 378 y también entre paréntesis el artículo 51, que nosotros ya sabemos que el primer paso para una negociación colectiva es la vía directa. ¿Sí? Ese es el primer paso. Por eso lo ponemos entre paréntesis. Pero como ya agotamos la vía directa y no solucionamos nada, el mismo artículo 51 nos dice que podemos plantear el conflicto colectivo. Entonces, es aquí donde donde el artículo 377 nos dice cómo tenemos que organizarnos para poder entrar a la primera fase del conflicto colectivo, que la primera fase es el Tribunal de Conciliación. ¿Cómo tenemos que presentarnos ante el Tribunal de Conciliación? ¿Cómo tenemos que estar organizados los trabajadores? Uno, como grupo coaligado. O dos, como sindicato. ¿Sí? Somos las dos formas como vamos a poder iniciar un proceso colectivo en la vía judicial. Luego, el artículo 378 nos dice que si ya tenemos agotada la vía directa, entonces podemos plantear las peticiones ante un juez. ¿Y cómo usted va a llegar a plantear las peticiones ante un juez? ¿Será que el juez de trabajo, usted llega con su hoja de 10 o de 50 peticiones y le dice, señor juez, aquí está? Pues sí, tome, resuélvame esto. ¿Cuál es la forma procesal que hemos aprendido para podernos comunicar ante los tribunales? Pregunto. Jesús, no me asusten ustedes. Un memorial de demanda. Gracias, gracias, Maite. Un memorial de demanda. Esa es la forma como nosotros vamos a activar a los tribunales de trabajo. A cualquier tribunal, un memorial de demanda. ¿Estamos? Nosotros, de este lado, como partes o como abogados, asesores, nos vamos a comunicar con los jueces a través de memoriales, de escritos. ¿Y los juzgados qué van a utilizar para comunicarse con nosotros? Notificaciones. Una resolución. Gracias. En efecto, las dos tienen razón. Emiten resoluciones, las cuales nos van a notificar. ¿Estamos ahí comprendiendo? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, regreso. No se me asuste, esto es sencillo. Lo que pasa es que se me complica a usted mucho. Bueno. En términos generales, estoy aquí ahorita.
Entonces, el trámite es específico. Si nos damos cuenta, ya estamos empezando e ir analizando artículo por artículo con el que vamos a ir desarrollando la primera fase. Esa primera fase que es la conciliación. Esta primera fase es la conciliación. Es la primera fase del conflicto colectivo. Bueno, solo para repasar y para que esta diapositiva, esta ya la vimos, ya la estudiamos muy bien, cómo se queda integrado un tribunal de conciliación y arbitraje. Sabemos que es un juez presidente, el juez titular, vocal, que es el representante del sector patronal, el otro vocal es el representante del sector sindical. El secretario es el secretario del tribunal. Artículo 293. ¿Se recuerda? Ese lo trabajamos muy bien. ¿Cómo estos mecanismos, cómo se va a buscar solucionar un conflicto colectivo? Podemos hacerlo a través del arreglo directo. Artículo 374, ¿verdad? Ya lo vimos también. De forma directa, el artículo 51 nos habla que de forma directa podemos solucionar. La vía directa, el arreglo directo. Cuando estos dos fracasan, cuando el 1 y el 2 no nos funcionan, entonces entramos al otro paso, que es que es conciliación, arbitraje o huelga. Cualquiera de estos 3 pasos son los que vamos a dar. El primer paso que va a existir ante el Tribunal de Trabajo va a ser siempre la conciliación. Porque nosotros, si no nos pudimos arreglar en la vía directa, nos vamos a ir a la fase de conciliación. Finalizada la fase de la conciliación, o nos vamos al arbitraje o nos vamos como una medida de represión y podemos solicitar el derecho de huelga. Aquí, en la fase de la conciliación. ¿Estamos todos aquí? Fase de la conciliación. Aquí aparece el fundamento legal. Documentos que se deben acompañar para poder iniciar la demanda. ¿Qué tenemos que hacer? Un escrito o memorial que inicie esa demanda. ¿Qué le vamos a acompañar a ese memorial de demanda? El pliego de peticiones o bien el proyecto del pacto colectivo. Cualquiera de los dos, recordemos, pliego de peticiones o proyecto de pacto colectivo. ¿Qué más vamos a señalar en ese memorial de demanda? ¿Qué más documentos vamos a acompañar? Acreditar la personalidad con la que estamos actuando. Acreditar la personería. O bien, también debemos de señalar qué tipo de representación es la que tenemos otorgada o se le está otorgando a los delegados. En el artículo 377, recuérdese que si es un grupo coaligado, es a referéndum. Está autorizado para actuar a referéndum. Y si fuera un sindicato, entonces va a estar actualizado a actuar en forma definitiva. Es el poder o la autoridad con la que a ellos se les ha delegado el poder actuar dentro de este tribunal de conciliación. Todo eso lo tenemos que señalar dentro del memorial o escrito de demanda. La acreditación de autorización del planteamiento del conflicto colectivo. ¿Sí? Y por último, la acreditación de haber agotado la vía directa. Estos 7 puntos son los que se tienen que cumplir en este memorial.
Si no lleva uno de estos 7 puntos, no le van a dar trámite al conflicto colectivo. Aquí también dentro del conflicto colectivo se le puede señalar previo, ¿sí? Se le puede señalar previo. Vámonos al artículo 381, por favor. 381. ¿Estamos? Me dice, por favor, sí, ya. 381. En el último párrafo del artículo 381, dice, si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Quiere decir, por favor, en este artículo 381, último párrafo, aquí hay 2 situaciones. Por favor. La primera, si la solicitud presentada no llena requisitos legales. Esa es una situación que puede tener el memorial de demanda colectiva. Si la solicitud presentada o el memorial presentado no llena requisitos legales, ¿qué pasa en una resolución cuando una demanda en materia de trabajo cuando no llena requisitos legales? ¿Qué sucede? Un previo. Se le señala un previo, gracias, así es. Entonces, en este artículo, si no llenara requisitos legales, el juez de primera instancia está obligado a señalarle previo. Pero miren lo importante y el efecto Licenciada, perdone. que va a trascender el efecto que tiene este conflicto colectivo, porque la misma ley ahí mismo le dice y le ordena al juez, porque dice, si la solicitud presentada no llena requisitos legales, o sea que el juez primero a ese memorial le tiene que señalar un previo. Si no llena requisitos legales, no va a emitir una resolución de trámite, no, va a señalarle una resolución de previo. Pero una vez redactada la resolución de previo, miren qué dice la ley. El tribunal, le está ordenando de oficio, la corregirá mediante acta. O sea que primero, si no llenó requisitos legales, debe de señalar el previo. Pero en ese mismo acto, el tribunal dice, de oficio, le ordena, debe de corregir mediante acta. O sea, ustedes saben que al momento que se presenta un conflicto colectivo, quienes están en materia de trabajo, si han tenido la oportunidad, quienes plantean el conflicto colectivo, ahí se quedan, no se mueven. No se mueven, ahí se quedan. Esperando la resolución de trámite del juez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez el juez emite esa resolución de trámite, debe de notificársele inmediatamente al patrono, porque el patrono, si se llega a enterar de que se planteó un conflicto colectivo en su contra, obvio, lo primero que va a hacer es a despedir a todos los trabajadores. Por eso es que este tipo de materia, ahí dice, todo día y hora es hábil. ¿En qué plazo les dije que se tenía que notificar la resolución? Todas las resoluciones. ¿En qué plazo? ¿En qué plazo? Inmediatamente después de presentada. Así es. 24 horas después no existe. Eso no existe. Dice, ¿cuál es el plazo que le señalé aquí arriba? ¿Se recuerda?
Inmediatamente. La notificación de la resolución que admite a trámite el conflicto colectivo, ¿en qué momento debe practicarse? A más tardar al día siguiente. Esa en específico. Pero, plazo de notificaciones, ¿qué dice? El punto número 1. Todos los días son. Todos los días. Todos los días son hábiles. Los días y horas son hábiles. Exacto. Por lo mismo que está poniendo en riesgo el trabajo de todos los trabajadores. Por eso es que aquí en el artículo 381, último párrafo, la misma ley le ordena al juez que debe de darle, si aunque tenga previo, inmediatamente debe de corregirla y hacerla mediante acta. O sea, no tiene que esperar que vayan, que vengan, no. Las partes están ahí presentes. En ese mismo acto se les notifica y se les solicita que subsanen el previo. Y el juez en ese mismo acto, subsanando el previo, tendrá que darle trámite a la demanda. ¿Sí? Jóvenes, esperaba el día de hoy, ya estamos a un par de minutos que termine ya la clase, esperaba el día de hoy agotar esta parte del Tribunal de Conciliación, pero solo me quedé en el paso número 1 y me preocupa. ¿Qué días son los días que ustedes tienen exámenes? ¿Cuándo empezamos con ustedes? El martes, licenciada. El martes empezamos, Ligda. El martes, ¿verdad? Sí, martes. Ay, gracias, Álvaro y Tania, por compartir el esquema del juicio ordinario. Se los agradezco. Y vamos a ver. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, ese cuadro sí está en los documentos que nos envió, ¿verdad? Las diapositivas. Todo el material está ahí. Todo. Es que eso todo no lo he revisado, perdone. En todos los del semestre Gracias, está ahí. licenciada. Nosotros tenemos examen hasta el 28 de agosto, ¿verdad? Tienen examen 22, 24 y 28. Vamos a ver. 22. Ustedes tienen examen 22 y 24, martes y jueves, los mismos días. Y luego tenemos el lunes 28. Tienen exámenes programados el día 23, ¿no? ¿Pregunto? No, Linda. 24. Es 22, 24. Ya. ¿Qué día les quedaría bien para tener otra clase? Pregunto a todo el grupo. 21, lo que pasa que cabalmente 22, martes 22 y jueves 24, ustedes tienen examen. El viernes 25, Ligda. Depende, licenciada, porque muchas veces los licenciados nos dan clases entre exámenes. Sí, hombre, yo creo que así va a ser esta vez, fíjense. Bueno, cabalmente me tocan los 2 días que podríamos ocupar para clases, los tenemos, ustedes tienen examen 22 y 24. De todo el material que ya hemos visto, voy a dejar hasta esta diapositiva, hasta aquí. ¿Oyeron? Ustedes se recuerdan que vimos este material, vimos el material de los principios. Por favor, de esta diapositiva que usted tiene aquí en pantalla, ¿sí? ¿La mira? Sí, licenciada. Sí, licenciada, sí la miramos. Sí, Ligda, sí, mira. Vamos a quedarnos hasta aquí. Hasta aquí, de este material que tienen en pantalla, hasta esta diapositiva. ¿Oyeron?
hasta aquí. Para el segundo parcial vamos a ver todo el desarrollo de la fase de conciliación y lo que nos dé tiempo de ver, ¿sí? Entonces, hasta Gracias, este Ligda. Está bien, también tenemos los principios, ¿se recuerdan? Vimos también los principios. Sí, Lic. Vimos los principios procesales, ¿qué más? Y el primer documento con el que iniciamos la clase. ¿También se ubican? Sí, licenciada. Vamos a ver, yo no lo tengo ahorita aquí a la mano, si no. Voy a ver si lo tengo. ¿No era el de Derecho Procesal Colectivo de Trabajo? Sí, exactamente, Derecho Procesal Colectivo. Empieza con las teorías. Exacto, ese exactamente es el que vamos a tener, el que vamos a trabajar también, por favor, ¿oyeron? Ese también, ese material, el primerito que empezamos a ver. No lo logro ubicar aquí para mostrárselos. Donde habló de la naturaleza, licenciada. Sí, donde hablamos de la naturaleza. Aquí están los derechos. Este es este documento de definición de la naturaleza jurídica, pero este es de los principios. ¿Sí? Principios, este sí. Y no lo encuentro. Pero bueno, ahí aparece ese material. Cuando lo vean, ustedes se van a dar cuenta que fue el primerito que analizamos. El primerito con el que estudiamos. Entonces serían estos materiales los que nos quedan, prácticamente 3 documentos para que ustedes puedan leer y estudiar, que es estaría lo que estaríamos estudiando, pero lo que más me queda, quiero dejar con ustedes claro que hasta esta diapositiva de este material va a entrar, ¿oyeron? Fase 1, Tribunal de Conciliación. Hasta aquí nos quedamos. Gracias, licenciada, muy amable. Muy amable, licenciada, gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, se cuidan, adiós.